mis queridos amigos, Dios me los bendiga. Estoy muy contenta de poder estar aquí esta tarde con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hoy quiero hablar del tema bajo la sombra de sus alas. Es un tema muy interesante y se encuentra en varios diferentes versos de la Biblia, pero el más conocido es el que vamos a usar para comenzar y es el primer verso del Salmo 91. De hecho, vamos a leer hasta el 4 porque al final en el verso 4 explica un poquito más lo que dice en el verso 1. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a dejarlo ahí. Ese es un salmo muy lindo, pero hoy yo quiero hablar solamente de estos primeros 4 versos, ya que en el 4 explica un poquito más lo que dice en el primero. Está haciendo una comparación de la protección que Dios nos da, comparándola con la protección que las aves le dan a sus polluelos. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo, que es Dios, pero mira la frase que usa, el que habita al abrigo. Habitar quiere decir morar, vivir, no visitar de vez en cuando. El que habita es el que está siempre al cuidado, bajo la protección del Dios Altísimo. Cuando le llama el Altísimo, está dando a entender que está por encima de todo, que es el Todopoderoso, porque dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Así que se está refiriendo no a todos los creyentes, mucho menos a toda la gente de este mundo. Se está refiriendo únicamente a aquellos creyentes que toman tiempo para estar con el Señor de continuo. Muchos de nosotros los creyentes, cuando conocemos el Evangelio y entregamos nuestra vida al Señor, estamos muy contentos, amamos al Señor, vamos a la iglesia, pero vivimos casi que toda la vida por nuestra cuenta, nuestra manera, hasta el día que vamos a la iglesia y escuchamos algo. Poco a poco vamos aprendiendo cómo uno puede tener una vida más de comunión más íntima con el Señor. Y algunos lo logran hacer, pero otros se sienten que tienen demasiadas responsabilidades y aunque les gustaría, no les parece que pueden hacerlo. Por lo tanto, hay algunos creyentes que han creído en el Señor y se han entregado al Señor, pero viven una vida, digo yo, como de afuerita, limitándose a solo escuchar cuando van a la iglesia o si ponen alguna música cristiana, escuchan o a lo mejor hasta cantan con la música que están escuchando, pero no sacan tiempo a diario para leer la palabra ni para orar, porque a una gran cantidad de creyentes les parece que no les alcanza el tiempo para eso. Esos no son los que se refiere el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo quiere decir el que está ahí todos los días. Y tú me dirás, bueno, pero es que hay responsabilidades, hay trabajo, hay otras cosas. Sí, eso es verdad. Pero todos los días tú tienes algún tiempo libre, el cual tú podrías separar para el Señor. Nosotros tenemos una cantidad de obligaciones que no nos podemos zafar de ellas. Hay cosas que tenemos que hacer y trabajos que tenemos que realizar. Pero el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, usted pasa durmiendo 8 horas. Vamos a ponerlo así. Hay algunos que duermen menos, pero vamos a poner el máximo. 8 horas para dormir. Y la mayoría de los trabajos te ocupan 8 horas. Así que hay 8 horas para dormir y hay 8 horas para trabajar. Ya tienes 16 horas ocupadas. Entre las comidas, el aseo personal, el viaje de ida y vuelta para los trabajos, ahí también se va tiempo. 1, 2, 3 horas.
Pero si usaste 16 y vamos a suponer que uses 4 horas más en asuntos personales, todavía te quedan 4 horas. Has usado 20, todavía te quedan 4 horas. Así que todos nosotros tenemos algún tiempo en el día que nosotros podemos decidir qué queremos hacer. Algunos dicen, ay, es que vengo tan cansado que lo único que quiero es tirarme y descansar, y malgastan las 4 horas de esa manera. Hay otros que se la pasan aquí, mira el día entero, y ya eso los entretiene, ya no tienen tiempo para más nada. Pero no podemos decir en realidad que no tenemos tiempo. En realidad, el tiempo lo tenemos, lo que pasa es que lo estamos usando en cosas menos importantes, vamos a ponerlo así. No es necesariamente que sea malo, no es necesariamente que estamos pecando, es sencillamente que estamos desperdiciando el único tiempo que podíamos dedicarle al Señor en cosas de menor importancia. Pero hay algunos de nosotros que hemos aprendido a sacar un ratito. No quiere decir que todas las 4 horas que tú tenías las tienes que dedicar a esto, pero si a lo menos 1 hora. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a orar y él se fue a orar un poquito aparte, regresó, había pasado 1 hora. Él había orado 1 hora entera y los discípulos se habían quedado dormidos. Y él los despertó. ¿Y qué fue lo que les preguntó? ¿Ni siquiera han podido orar 1 hora? Quizás 1 hora es el mínimo de lo que Dios espera de nosotros. Pero si cada uno de nosotros dispone a lo menos de unas 4 horas libres, que gaste 1 hora en comunión con Dios, todavía le quedan 3 horas. O sea, no es tanto el tiempo. Todos podemos. No hay tal cosa como yo no puedo o yo no tengo el tiempo. Todos tenemos el tiempo y todos podemos. El asunto es canalizar el programa de nuestro día de tal manera que podamos separar 1 hora para el Señor. Aquellos que logran hacerlo, esos son a los que se refiere el Salmo 91. Esos son los que están habitando al abrigo del Altísimo. Los que todos los días se encomiendan a Dios. Los que todos los días le piden a Dios la ayuda y la dirección para ese día específico. Cada día tiene sus retos. En cada día se pueden presentar miles de situaciones. Y nosotros necesitamos la ayuda, la dirección y el favor de Dios. Pero si lo hacemos, estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Bajo el cuidado, bajo la protección del que todo lo puede. Mire, usted y yo, hay muchas cosas que no podemos hacer. Usted y yo nos gustaría poderlo hacer todo. A usted y a mí me gustaría poder decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero sabemos que no es cierto. Sabemos que hay una cantidad de cosas que físicamente, humanamente hablando, no las podemos hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios sí lo puede hacer todo. Y cuando nosotros aprendemos a sacar ese tiempo para estar con el Señor, estamos bajo el cuidado y bajo la protección del que todo lo puede. Pero fíjense cómo sigue diciendo el salmista. Para todas las cosas espirituales y para todas las bendiciones que Dios ofrece, hay unos requisitos, hay unas condiciones. El segundo verso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Tú tienes que declarar con tu boca cuál es tu decisión. El salmista ya lo había declarado. Cuando él dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, está queriendo decir, yo estoy declarando que mi esperanza está en Dios. ¿En dónde está tu esperanza? Esperanza es lo que uno desea, lo que uno anhela que suceda. ¿En quién tú estás esperando? ¿Estás esperando en las personas? ¿Estás esperando en el gobierno? ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando de quién? El salmista decía, mi esperanza está en Dios.
Y cuando él dice castillo mío, castillo en aquellos tiempos era fortaleza donde la gente en tiempos de tormenta podían recurrir para protegerse de las tormentas. Y él lo ve en el sentido espiritual que Dios es su refugio. Dios es el castillo donde él podía ir a refugiarse de una tempestad, de una tormenta, que su casa quizás no fuera tan fuerte y él no pensara que no podía estar seguro. En su hogar podía correr a ese castillo. Y ese castillo para él representaba Dios. ¿A quién yo puedo ir en cuando tengo problemas? A Dios. ¿A quién yo puedo recurrir cuando yo no puedo, cuando las fuerzas mías no alcanzan? A Dios. Hay un verso que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ojalá que tú y yo podamos decir igual que el salmista, Dios es mi esperanza y es mi refugio. Y termina diciendo, mi Dios, en quien confiaré. Mi confianza está en Dios. Hay alguna gente que están confiando en la cuenta que tienen en el banco, que el dinerito que tienen ahorrado para sentirse seguros de que no les va a ir mal porque yo tengo algunos ahorros en el banco. Hay otras personas que confían en su familia. Bueno, en caso de necesidad, en caso de algún problema, mi familia me va a ayudar. Y hay otros que tienen su mirada puesta en el gobierno. El gobierno es el que me debe de dar lo que yo necesito. Yo tengo mi confianza en que el gobierno va a hacer lo correcto y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero usted y yo, querido hermano, tenemos que saber que la gente falla, los gobiernos fallan y el único que nunca falla es nuestro Dios. ¿A quién vamos a recurrir? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que nuestra confianza no puede estar ni en la cuenta del banco, ni en la familia, ni en el gobierno, ni en nada de este mundo terrenal, porque todas esas cosas pueden fallarnos. Nuestra confianza tiene que estar en el único que es verdadero y en el único que no falla y en el único que está a favor nuestro y que nos ha prometido ayudarnos en cualquier situación que nosotros estemos. El resultado de poner nuestra confianza en Dios. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esas dos frases, el lazo del cazador quiere decir la gente que te persigue. O sea, que Dios te puede librar de la gente mala que te quiera hacer daño. Y la peste destructora se está refiriendo a las enfermedades. Dios te puede librar de las enfermedades destructoras, enfermedades que te van a causar la muerte. Ahora ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de maldad. Y nosotros, aunque seamos cristianos, somos vulnerables a adquirir enfermedades, virus, epidemias, cosas que están en el ambiente. Lo que el Señor nos promete no es que nunca nos vamos a enfermar. Dice, de la peste destructora, Dios promete librarte de enfermedades mortales. Y cuando dice del lazo del cazador, es que vivimos en un mundo que la gente vive con envidias y odios y resentimientos. Y es posible que en alguna ocasión u otra, aunque usted no se lo busque, tenga personas que le quieren hacer daño. Sin razón ninguna. Bueno, lástima fuera que tengan razón, porque algunas veces sucede que nos buscamos los problemas. Pero hay veces que usted no se lo busca y de todos modos hay alguien que por cierta razón usted le ha caído mal o algo y quiere hacerle daño. Y esos son los que el Señor nos libra de ellos. El salmista David tenía al rey Saúl persiguiéndolo. Y él no le había hecho ningún daño al rey Saúl, al contrario, él lo había ayudado. Pero el rey Saúl se dio cuenta de que él era la persona que Dios había escogido para suplirlo a él, sustituirlo más bien a él, porque ya el profeta Samuel le había dicho que Dios lo había desechado y se había buscado un hombre conforme a su corazón. Así que él sabía que su reinado no iba a ser permanente. Y cuando él empezó a ver que
el salmista David estaba emergiendo de la nada y volviéndose en alguien popular, que la gente lo aclamaba porque veían en él algo, le cogió envidia y empezó a perseguirlo para matarlo, y David tuvo que salir huyendo. David sabía que Dios lo había ungido a él, porque el profeta Samuel fue a su casa, le ungió y le dijo que él iba a ser el rey. Pero como todavía Saúl estaba en el reinado, David se propuso a no hacer nada en contra de Saúl, porque Saúl también había sido ungido por Dios. Así que en su forma de ver las cosas, él tenía tal respeto por Dios, por la palabra y por la obra de Dios en sí, que él no quería levantar su mano en contra de una persona a quien Dios había ungido, a pesar de que él sabía que ya Dios lo había desechado, y a pesar de que él sabía que Saúl no estaba haciendo las cosas bien. Y eso es un buen ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos. Hay un verso en la Biblia donde Dios hablando dice: no toquéis a mis ungidos. Y nosotros debemos de aprender a respetar cuando una persona está puesta por Dios, y aunque tenga fallas y defectos, no estarlo criticando y diciendo ni levantarnos en contra de una persona a la cual Dios está usando y bendiciendo. Por respeto a Dios, aunque esa persona esté mal. Por amor a Dios, aunque esa persona no esté haciendo las cosas como las debe de hacer, nosotros debemos mantenernos tranquilos y esperar que sea Dios el que cambie la situación. Así que lo único que le restaba a David por hacer era huir y esconderse. Pero Saúl no se daba por vencido, y él seguía y seguía y seguía, y David tenía que cambiar de lugar continuamente, buscar otros sitios donde esconderse, y llegó un tiempo que, mire, pasaron 13 años antes que la situación cambiara. Después de 3, 4, 5 años ya David no sabía en dónde más podía él esconderse, pero su confianza estaba en Dios. David desde muy joven, él había aprendido a clamar a Dios, a buscar la dirección de Dios y a confiar en que Dios estaba con él. Por lo tanto, él no vivía angustiado, él vivía confiado en el Señor. Hay algunos versos más que quiero comparar y leer para que nosotros nos demos cuenta de estos detalles, ¿verdad? Pero lo que estoy poniendo ahora delante de ustedes es que la bendición de Dios está disponible, Dios la ofrece, pero depende de nosotros si la vamos a poder disfrutar o no. Esta vida está llena de retos, problemas no faltan, aflicciones caen como la lluvia, pero nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, y tenemos que aprender también a orar y a clamar a Dios cuando necesitamos la ayuda para que el Señor nos pueda ayudar. Hablando de cómo Dios protege al pueblo y haciendo la comparación de las alas de protección que las aves dan, hubo una ocasión en que Jesús, hablando de la nación completa, dice la Biblia que se lamentó acerca de la ciudad de Jerusalén, y lo dice de estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿A qué se refiere eso? Es como si Dios dijera que él, como de la misma forma que una gallina. Yo no sé si ustedes han visto el cuadro, pero yo creo que cuando Jesús lo dijo es porque él sabía que la gente ahí estaban familiarizadas con cómo actúan las gallinas. Cuando viene una tormenta, empiezan a tronar, viene mal tiempo, la gallina como que se asusta y empieza a caminar de un lado para otro y a cacarear, rápido, cacareando. Es como llamando a los pollitos. Y los pollitos, cuando oyen a la gallina cacareando, vienen corriendo y se acercan a ella. Entonces ella abre las alas como para que se escondan ahí, para ella protegerlo. Nosotros sabemos que una gallina no es un animal muy fuerte. Si algo va a pasar,
el viento se la puede llevar a ella con todo, pero es la intención. Ella como madre está llamando a sus polluelos y los esconde debajo de sus alas para protegerlos del peligro. Jesús usó esa comparación, pero en el Salmo 91 dice que el que se acerca al abrigo de Dios mora bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del Todopoderoso. No estamos hablando de un ave que cualquier cosa más fuerte que ella lo podría derribar. Estamos hablando que nosotros podemos tener la protección del que todo lo puede, del Altísimo, como le llamaban en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor la llamaba como la gallina llama a los polluelos? Bueno, nosotros sabemos que por muchos años, mientras el pueblo de Israel estaba alejándose de Dios y mezclándose con la idolatría de los pueblos vecinos, Dios les enviaba profetas que le hablaran, profetas que le anunciaran que si no se arrepentían, Dios iba a enviar castigo. Profetas que trataran de encaminarlos para que ellos dejaran sus caminos torcidos y comenzaran a servir a Dios como Dios quería que ellos lo hicieran. Pero no quisieron, no les hicieron caso. Algunos hasta se molestaban con los profetas y hubieron ocasiones en que maltrataban a los profetas porque no querían oír lo que les estaban diciendo. A eso se refiere Jesús cuando hace la comparación y termina diciendo, pero no quisiste. Israel rechazó el llamado de Dios. Israel como nación no enderezó su caminar y siguió adorando ídolos vanos hasta que llegó el momento en que perdieron su nación y fueron llevados cautivos. Entonces empezaron muy tristes a lamentarse, pero ya era muy tarde. Aquí hay una tremenda lección para nosotros. Dios nos advierte por su palabra y nosotros tenemos que ser entendidos y aceptar la palabra de Dios. No está de nosotros decidir si las cosas están bien o están mal. La palabra nos lo dice, ya Dios lo dijo. Y si aquí dice que Dios no le agrada una cosa, ¿qué importa cuál sea mi opinión o la opinión del otro? Lo que vale es la opinión de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que someternos a la palabra del Señor. Ese fue el fallo de la nación de Israel. Los profetas los llamaban, los amonestaban y los llamaban al arrepentimiento y ellos no le hacían caso. Porque ellos pensaban, ya ha pasado tantos años y hace tanto tiempo que nosotros estamos haciendo esto y no ha pasado nada, Dios no va a hacer nada. Pero llegó el día. Nosotros venimos escuchando mucho tiempo que el Señor Jesús regresará otra vez, que nosotros tenemos que estar preparados, que el que no esté preparado se va a quedar, que el día que suene la trompeta, el que no esté listo no se va. Y decimos, ay, pero es que eso lo han dicho tantas veces y no ha pasado nada. Bueno, pues desde el tiempo de los apóstoles ya la gente estaba diciendo así, porque el apóstol Pedro lo dice y está escrito. Que el Señor no se está demorando como algunos dicen que el Señor se tarda, sino que es paciente para con todo porque no quiere que nadie se pierda. Así que el Señor tiene planes y propósitos y en sus planes y en su misericordia Él quiere que el Evangelio sea predicado y que todos tengan la oportunidad de conocerle. Por lo tanto, lo que está escrito va a suceder y el Señor va a venir. No sabemos el día y la hora y no hay necesidad de tratar de investigar y tratar de figurar cuándo va a ser. El asunto importante es que nosotros nos sometamos a Dios, hagamos lo que Dios quiere para que cuando ese día llegue estemos listos, preparados y nos podamos ir con Él. Pero ahí falló el pueblo de Israel y perdieron su territorio y su nación y fueron llevados cautivos y dispersados por diferentes lugares. Mira cómo lo dice en el Salmo 81, versos 13 al 15. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, si mis caminos hubieran dado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová
se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Así que si ellos hubiesen escuchado los mensajes de los profetas y sinceramente se hubieran arrepentido, Dios no hubiera hecho pasar por lo que pasaron. Pero como rechazaron el mensaje de Dios, tuvieron que pasar una experiencia muy triste, querido hermano. Hay peligro en alejarse del Señor. Hay peligro en dejarnos llevar de nuestras opiniones, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia o de nuestras propias fuerzas. Lo más seguro para nosotros es buscar refugio en el Señor. Es ampararnos bajo la sombra de sus alas. Ahí es donde únicamente hay un verdadero refugio. Y lo otro es que nosotros también debemos de aprender a clamar a Dios cuando hay problemas. Quejarse no sirve para nada. Cuando las cosas salen mal, cuando hay problemas, cuando hay crisis, lo más fácil es que uno se lamente. Ay, pero ¿por qué yo tengo que pasar estas cosas? O yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. O yo no me merezco esto. Mira, yo estoy tratando de servir al Señor y todo sale mal. Ese lamento no sirve para nada porque no resuelve nada. El pueblo de Israel estuvo muchos años esclavizado en Egipto. Posiblemente se quejaban mucho. Pero cuando clamaron a Dios, la Biblia dice que ellos clamaron a Dios, Dios los oyó y los reconoció. Cuando tú y yo clamamos a Dios, Dios reconoce que somos sus hijos. Porque eso es lo que Él espera de sus hijos. Que en tiempo de problemas, en tiempo de angustia, nosotros vayamos a Él. Entre tanto, si tú tienes problemas, si todo te sale mal, si no tienes cómo resolver nada y todo lo que haces es quejarte, pues síguete quejando porque ahí no, así que no se resuelve nada. Pero tú doblas rodillas y tú clamas al Señor. Mira cómo lo hacía David. David había aprendido esos secretos. Por eso es que Dios dijo, encontré un hombre conforme a mi corazón. Mira lo que dice el Salmo 17, los versos 8 y 9. Guárdame, esta es parte de la oración de él. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. David sabía que el rey Saúl lo estaba buscando. Y ya no sabía ni en dónde más esconderse, que Saúl no lo encontrara. Pero él iba a la presencia de Dios. Él no vivía desesperado. ¿Qué haré? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde voy? Él iba a Dios, él recurría a Dios y le pedía a Dios. Y le dice, guárdame como la niña de tus ojos. O sea que uno cuida sus ojos porque los ojos son delicados. Y él le dice, guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Otra vez viene la comparación como las aves protegen a sus polluelos. ¿Y de qué él pide protección? De la vista, o sea, de que no me vean los que me están buscando, los enemigos que buscan mi vida. Saúl mandaba sus ejércitos y ellos estaban buscando aquí y allá a ver en dónde lo encontraban. David no está buscando en dónde más esconderme. David le está pidiendo a Dios que ellos no me vean. Y Dios se lo concedió. A veces estuvieron bien cerquita, pero no encontraban a David. Y David sí encontraba a Saúl y David sí sabía dónde estaba Saúl. En 2 ocasiones llegó hasta donde él estaba dormido, le quitó algo que él tenía y a la mañana siguiente le dijo, a ver, ¿dónde está el que te estaba cuidando que no vio cuando yo me acerqué y te quité esto? Hasta la espada de Saúl se la quitó una vez. Esa es la prueba de que Dios sí puede proteger y Dios sí puede cegar a tus enemigos. Yo no sé si tú tienes la situación de que estás en un peligro, que hay alguien que te está tratando de hacer daño, porque a veces sucede. Pero si estás en un caso así, puedes con confianza orar a Dios, porque el caso de David es la evidencia de que Dios puede protegernos.
y que Dios puede hacer que la persona que te quiera hacer daño no lo logre, no lo pueda hacer, aunque quiera hacerlo. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, yo no sé. Dios tiene sus maneras, pero lo hace, que lo hace, lo hace. Míralo como dice el salmista en el Salmo 32 en el verso 7. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Tú eres mi escondedero. En otras palabras, yo no estoy buscando a ver en qué campo hay alguna otra cueva que yo no haya visto todavía, donde yo me pueda esconder, un lugar diferente que Saúl no sepa que yo estoy por ahí. No, no, no. Mi escondedero eres tú, yo me escondo en ti. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar escondidos con Cristo, en Dios. Nosotros tenemos que buscar nuestro escondite, nuestro refugio en el Señor, no en ninguna otra cosa material o terrenal. Y luego termina diciendo, de la angustia me preservarás. Cuando uno tiene problemas, es normal, como humanos que somos, que nos sintamos tristes. Es normal que tengamos preocupaciones. Es normal que nos sintamos asustados o nerviosos por la situación o por qué va a ser lo que va a suceder. Todas esas cosas son normales y nosotros somos humanos. Así que aunque somos cristianos, es posible que tengamos esos sentimientos en alguna ocasión que otra. El Señor a veces permite los problemas. Acuérdense de la vida de Job. Dios le permitió cosas terribles. Hay veces que Dios permite que nosotros pasemos situaciones muy difíciles. Y no es lo más indicado que uno le pida a Dios que se acabe la prueba, que se acabe el problema, que elimine a los que me hacen daño, que se desaparezcan los que me están tratando de hacer mal. Porque eso no es la manera en que Dios obra. Muchas veces Dios permite que tú y yo pasemos situaciones muy difíciles porque esas situaciones nos van a ayudar a madurar, esas situaciones nos van a enseñar cosas que nosotros necesitamos para tener una vida cristiana más sólida, más firme y más madura. Así que Dios quiere que pasemos por ahí. Es como le dijo a Isaías, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si tienes que pasar por el río, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Quiere decir que vamos a pasar por las aguas, por el río y por el fuego. Eso quiere decir pruebas y problemas y tribulaciones. Vamos a pasarlas, son parte de la vida. La oración no es, Señor, quítame esta prueba. La oración es, Señor, dame la fuerza para pasar. Dame el valor para hacer lo que tengo que hacer. Dirígeme para que yo no me equivoque y vaya a coger una actitud incorrecta o dar un paso indebido. Esa es la manera en que nosotros tenemos que orar. Y entonces el salmista, entendiendo que él no podía cambiar el hecho de que Saúl lo estuviera persiguiendo, él le da gracias a Dios y le dice, de la angustia me vas a preservar. Del miedo, del susto, del nerviosismo, de eso es lo que Dios te va a librar. ¿Se recuerdan el caso de los discípulos en la tormenta en el mar? Y Jesús durmiendo tranquilito, durmiendo en medio de una tormenta o haciéndose que dormía para ver cómo ellos reaccionaban. Y cuando ellos desesperados lo llaman y dicen, Señor, que nos ahogamos, ¿no te das cuenta? El Señor dice, ¿y por qué ustedes están así todos asustados? El Señor no quiere que tú y yo vivamos angustiados y desesperados porque tenemos que pasar una prueba. Bueno, sí, la prueba está bien difícil y a nadie le gusta tener que pasar por eso. Pero nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios debe ser tal que aunque no me guste la prueba y aunque la prueba me esté haciendo sufrir, yo pueda mantenerme tranquila sabiendo, pero Dios está conmigo. Esto está pasando, pero el Señor me ha dado fuerza. Yo sé que esto se va a acabar, esto no va a durar para siempre, por lo tanto yo estoy aquí esperando tranquila.
Eso es lo que Dios quiere. El salmista lo había entendido, que Dios lo iba a librar de esa angustia, de esa desesperación, de ese miedo, de ese susto, de que, ¿y si me encuentra Saúl y si me mata? Si el Señor le dijo que él iba a ser rey, él sabía que él iba a llegar a ser rey. Así que Saúl, de hecho, no lo iba a encontrar. Él tenía que saber que Saúl no lo iba a encontrar, porque Dios dijo que él iba a ser el rey. Y lo que Dios dice, eso se cumple. Pero una cosa es tú vivir con un miedo y asustado y mirando por todos los lados a ver de dónde viene el que me ataca. Y otra cosa es que tú sufres porque la situación está difícil, pero estás confiado en el Señor. Y sabes que Dios está contigo, aunque todo lo demás se vea al revés. Así que David había aprendido a confiar en Dios y él sabía que la misericordia de Dios, como él dijo en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabía que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces quiero leer un pedacito del Salmo 57, los primeros 2 versos, que dicen así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Está correcto que tú clames a Dios. Está correcto que tú abras tu corazón y le digas al Señor cómo tú te sientes. Pero mira cómo Él sigue. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Termina con palabras de fe. Está hablando por fe. Dios va a enviar su misericordia y su verdad. Porque el rey Saúl estaba persiguiéndolo como si él fuera un bandido. Y él no había hecho ningún mal. Pero la verdad siempre gana al final. La mentira al fin y al cabo se descubre, pero la verdad prevalece. Entonces él clama primero: Señor, ten misericordia de mí, pero luego declara su fe: yo he confiado en ti. Y luego declara cuál es su plan, su propósito, lo que él ha decidido hacer. En la sombra de tus alas me ampararé. O sea, yo me voy a quedar aquí amparado debajo de la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. No es que tú digas, no, pero es que yo llevo orando ya varias semanas y no ha pasado nada. Pues me cansé. ¿Será que Dios no quiere? No. Él dice, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Hasta que se acaben los quebrantos. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? ¿Cuánto tiempo vamos a clamar al Señor? Hasta que haya un cambio. Entre tanto, mantente ahí clamando al Señor. No salgas de la presencia del Señor, no te apresures. Quédate allí escondido con Cristo en Dios, a la sombra de las alas, bajo la protección del Altísimo, porque Él es el único que te puede salvar. ¿Y cómo lo va a hacer? Él mismo dice, enviará de los cielos su ayuda. Voy a mencionarles 2 casos en que Dios envió ayuda desde los cielos, directo. Y una fue en el tiempo del profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel comenzó su ministerio, él comenzó convocando a la nación a arrepentirse y a volverse a Dios. Y él empezó en pequeñas, convocaciones, reuniones. Pero llegó un momento en que él quiso convocar al pueblo completo. Y les fue anunciando que se reunieran en un cierto sitio para ofrecer sacrificios a Dios y para hacer un voto delante de Dios, comprometiéndose a obedecer los mandamientos y servir a Dios solamente y dejar los ídolos. Y eso hicieron. Y ellos se reunieron, y la Biblia dice que estuvieron 3 días allí. Y él les habló la palabra y el pueblo lloró y se humilló delante de Dios. Pero sus vecinos los filisteos, que son los palestinos de hoy, que siempre han estado en contra de Israel desde que comenzó la nación de Israel, lo vieron y como no sabían lo que se estaba haciendo, ¿qué se imaginaron?
los israelitas están preparando para atacarnos a nosotros. Los israelitas se están organizando y nos van a hacer la guerra. Entonces ellos por allá buscaron sus ejércitos y vinieron y atacaron primero. Entonces cuando los israelitas vieron los ejércitos de los filisteos que venían, muy asustados fueron donde Samuel y le dijeron lo que estaba pasando y le pidieron que intercediera por la nación ante Dios. Fíjense, ese no había sido el propósito. El propósito que ellos habían reunido era para consagrarse a Dios y hacer sacrificios delante de Dios, ser aceptables delante de Dios. Pero se cambiaron las cosas porque venía el ejército de los filisteos a atacar. Y entonces ellos le piden, intercede a Dios por nosotros. Y Samuel, la Biblia dice que oró a Dios. Samuel clamó a Dios y Dios respondió. Respondió Dios en una forma que nunca lo había hecho. Y dejó a todo el mundo plasmado. Lo voy a leer porque yo no creo que yo lo pueda explicar mejor de como lo dice la Biblia. Esto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 22 y voy a leer los versos 14 al 16. Tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Envió saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron torrentes de agua y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Parece que cuando Samuel clamó a Dios suplicando ayuda de Dios, comenzó, ustedes saben como de momento uno ve que el cielo se pone nublado, viene una gran lluvia. Me imagino que fue algo así. Pero los truenos y los rayos fueron tan grandes que aquel pueblo filisteo se asustaron y salieron huyendo. También en el Salmo 18 menciona lo que pasó este día. Y lo quiero leer porque da un detallito un poquito más. Salmo 18, los versos del 13 al 15 dice: Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió como saetas. Ve, en el Samuel dice que Dios envió saetas. Pero el salmista lo está explicando y dice granizo y carbones de fuego. No sé si ustedes han visto una tormenta donde cae granizo. Aquí en la Florida suceden a menudo. Pero en algunas ocasiones los granizos son hielos. El granizo puede ser grande y le puede hacer daño a las cosas. Han habido ocasiones en que el granizo ha dañado los techos de los carros, de lo fuerte que caen, puede ser grande. Pero aquí dice que cayó granizo y, ¿cómo dice? Carbones de fuego. Ahora eso no combina porque el granizo es hielo, el hielo es agua. El agua y el fuego no pueden estar en un mismo lugar. Así que Dios hizo algo sobrenatural para que ese ejército que venía embalado a tirársela encima a Israel cambiara de rumbo y salieran corriendo y se regresaran. Y no solo envió granizo, que yo no me imagino que serían los más chiquititos de los hielitos. A lo mejor eran unos granizos grandotes que eran como piedras cayendo del cielo. Pero habían, además de los granizos, dice, carbones con fuego, cayendo también. Y él dice como saeta, o sea, la forma en que caían era tan fuerte que parecían, saetas son las flechas que usaban los guerreros de aquellos tiempos. En aquellos tiempos no existían las pistolas, las ametralladoras, ningún tipo de arma de guerra. Ellos peleaban con flechas y lanzas. Y las flechas se les llaman saetas. Saeta y flecha es la misma cosa. En la guerra ellos tiraban esas lanzas. Pues aquello venía del cielo con tanta fuerza que eran como saetas. Quiere decir, al que le caían esos granizos encima, lo lastimaba verdaderamente. Ustedes saben que si uno le tira piedras a una persona, la puede noquear. Si la piedra le da en la cabeza, en un mal golpe, puede perder el conocimiento. Así que esos granizos, y además algunos traían fuego, causaron espanto a este ejército. Y luego, sigue diciendo, envió carbones de fuego como saeta y los dispersó. Quiere decir, ya con eso empezaron a huir. Lanzó relámpagos y los destruyó.
Quiere decir que algunos de esos rayos le cayeron a algunas personas y algunos murieron ahí. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Entonces comenzó el aguacero. No pienso yo que era una lluvia normal. Era un aguacero muy grande porque el salmista dice los abismos de las aguas. Y Samuel lo explica. Entonces aparecieron torrentes de agua. Quiere decir que fue una lluvia anormal, fuera de lo común, que envió Dios en respuesta a la oración. Cuando tú y yo clamamos a Dios en medio de un problema grande, Dios puede hacer milagros extraordinarios porque Él es el creador de la naturaleza. La naturaleza tiene que obedecer las órdenes de Dios. Si Dios manda lluvia, si Dios manda granizo, bueno, como cuando las plagas de Egipto. El faraón no quería dejarlo. Cuando Dios dice va a pasar esto, pasa. Y eran cosas completamente fuera de toda lógica. Ese fue un caso muy grande. El otro caso que les quiero mencionar es el caso del rey de Asiria cuando quería invadir a Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Este rey venía ya invadiendo diferentes otros países, naciones y conquistándolas. Y cuando se acercó a Jerusalén, pues Jerusalén tenía unos muros alrededor y estaba bien protegido. Y además también tenían ejército. Pero este rey ya se sentía seguro de que él había vencido a los demás y este lo iba a vencer también. Y le envió unas cartas a Ezequías diciéndole que él venía, que mejor era que se rindiera y le diera la entrada a la ciudad, porque si no, ellos lo iban a destruir. Pero retó a Dios en esa carta y le dijo, ¿y que Dios te va a salvar de mi mano? Y cuando Ezequías leyó esas cartas, llamó al profeta Isaías y le dijo, mira lo que me dice el rey. Y se fueron al templo. Y él llevó las cartas y las puso delante del altar y clamó a Dios. Y le dijo, Dios, mira cómo este rey se ha burlado de ti. Y ha dicho que qué Dios nos puede librar de su mano, como si él fuera más fuerte que tú. Y él clamó a Dios y le suplicó a Dios por su misericordia. Bueno, como él no hizo lo que el rey le había dicho que hiciera de rendirse, el rey vino con su ejército. Y dice la Biblia, y se lo voy a leer porque la Biblia lo explica mejor que yo. Aquí, aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Cuando todos se levantaron en la mañana, el campo estaba lleno de muertos. Y entonces el rey Sennacherib se fue y regresó a Nínive. Fíjese, el ángel de Jehová, nosotros sabemos que cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Este rey Sennacherib había traído un ejército de 185,000 soldados. Eso es un montón de gente. 185,000 soldados. El ángel de Jehová bajó al campamento en la noche cuando ellos estaban durmiendo y los mató a todos. Yo no creo que el ángel de Jehová vino peleando con una espada uno a uno a matarlos, porque el ángel de Jehová es Cristo. Y la Biblia dice que en el milenio él matará a los enemigos de Israel con la espada de su boca. En otra palabra, con una palabra los va a matar a todos. Yo creo que el ángel de Jehová vino y dio una palabra y todos se murieron. Y por la mañana dice que el campo estaba lleno de cuerpos muertos, menos el rey. Y cuando el rey se levantó, vio que no tenía ejército, se fue huyendo para su nación y tuvo que dejar el reto que le había hecho Ezequías en el aire y salir huyendo. Créanme, mi querido hermano, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios oye. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios hace milagros. Dios es grande y poderoso. Él es omnipotente, quiere decir que lo puede todo. Y Él es el Altísimo, Él está por encima de todo. El salmista sabía
que era lo más seguro para él, confiar en el Señor. Mira cómo lo dice en el Salmo 36. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Quiere decir, el salmista había encontrado que cuando él entraba en la presencia de Dios, él dice, salimos completamente saciados de la comida de tu casa. Es como alimentarse bien. Dios nos da. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el que nos alimenta. Y nosotros quedamos completamente saciados cuando entramos en la presencia de Dios. Él también dice, les das a beber de un río delicioso. Pero es que Jesús dijo que el que tenga sed venga a mí y beba. Él es el agua de vida. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú te llenas de la presencia de Dios. Dios sabe satisfacer todos tus problemas, tus temores, tus angustias. Él te puede consolar y Él te puede fortalecer en maneras que tú no ni creías que eso podía ser. Así que Dios nos ofrece no solamente protección de los peligros, sino la protección de las angustias, la tristeza, el desconsuelo, la desilusión, todas esas cosas que a nosotros nos puede suceder. Por eso, en el Salmo 63, y este es el último que voy a mencionar, verso 7, el salmista dice, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. En otra forma, pasó ya el problema, pero yo no salgo de aquí, debajo de la sombra de tus alas. Yo me voy a regocijar, yo me voy a reír viendo lo que tú estás haciendo, porque ahora el problema nos hace llorar, ahora el problema nos hace sufrir, ahora el problema nos pone asustados. Pero cuando nosotros vemos la mano de Dios obrando, eso llena nuestro corazón de alegría. Como dice el salmista, nuestra lengua se va a llenar de alegría, nuestros labios de alabanza. Cuando nos damos cuenta cómo Dios nos protege y nos salva de los que nos quieren hacer daño. Porque Dios ha levantado nuestra cabeza sobre nuestros enemigos que nos rodean. Nosotros somos protegidos por Dios de los que nos están acosando, de las conspiraciones de la gente. Salmista sabía que el rey Saúl conspiraba cómo lo iba a cazar a él, a arrestar a él, a encontrar de alguna forma. Pero de eso él decía, tú me salvarás de la conspiración de los hombres, de las falsas acusaciones, cuando dicen de ti lo que no es, la lengua perversa que trata de hacerte daño. El Señor nos fortalece, nos consuela en las aflicciones. Así es cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, cuando estamos escondidos bajo la sombra del Omnipotente. Hasta que pase el quebranto, no importa cuánto tiempo haya que esperar, vamos a quedarnos ahí, porque en la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios es que nos llenamos de fuerza para hacerle frente a los males de este mundo. Y ahí nosotros somos fortalecidos por el mismo Señor. Y entonces nos damos cuenta que en medio de las tinieblas de este mundo, la luz de Dios resplandece todavía más. Mientras más oscuras son las tinieblas de este mundo, más brilla la luz de Dios. Y esa luz refleja en nosotros para que nosotros reflejemos al mundo la luz de Dios. Nos damos cuenta que aunque las tinieblas cubran la tierra y la oscuridad cubra las naciones, Dios está resplandeciendo sobre sus hijos. En el mundo están pasando cosas terribles, mis queridos hermanos, pero el pueblo de Dios todavía puede vivir feliz. Había un corito muy viejo que decía, hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios.
tú y yo podemos vivir feliz, aunque estén pasando terribles cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos la protección de Dios y porque nosotros tenemos a quien acudir en nuestras tribulaciones. Y al estar ante el resplandor de la gloria de Dios, nosotros vemos la luz de Dios, nosotros también resplandecemos porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y es tiempo que el pueblo de Dios se levante y resplandezca, porque la luz de Dios está brillando sobre el pueblo de Dios y nos toca a nosotros resplandecer en medio de la oscuridad de este mundo. Usted ve, Dios nos ofrece su amparo, Él nos ofrece su protección, Él nos ofrece refugio, pero Dios tiene un plan superior. La idea no es que vivamos toda la vida escondiditos debajo de las alas. La idea es que nos busquemos la protección de Dios en los momentos difíciles. La idea es que tengamos a dónde recurrir cuando hay tempestad y cuando nos están persiguiendo. Sepamos que tenemos en dónde refugiarnos. Pero cuando pasó la tormenta, cuando se acabó el problema, tenemos que salir y tenemos que compartir con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Compartir con los demás quién es Dios. Las grandes maravillas que Dios puede hacer, porque nosotros tenemos un Dios maravilloso y así nosotros disfrutamos de todos estos beneficios, pero hay un mundo allá afuera que no sabe nada de eso. Hay un mundo allá afuera que vive en tinieblas. El Señor nos ayude a nosotros ser luz para los que todavía están en tinieblas. Y si, mi querido hermano, si tú estás pasando situaciones difíciles en este momento, no te desesperes. Aprende a ir a la presencia de Dios y a buscar el refugio en Dios, porque Dios te va a dar su protección. Pero cuando pase la tormenta, acuérdate de hablarle a otros, testificar a otros, compartir con otros lo que Dios hizo contigo, porque es a través de nuestros testimonios que el Evangelio es predicado. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Esto va a ser todo por esta noche. Y así el jueves que viene, pues estaré con ustedes nuevamente a esta misma hora. Yo soy la pastora Raquel Martínez.